Muy buenos días. En honor a la puntualidad de ustedes, vamos a iniciar. El llamado era a las 10:30. Entonces, en la medida que nos incorporemos a la hora, pues en esa medida podemos aprovechar más el tiempo. Este día vamos a hablar de un tema que tiene relación con el último tema que vimos el sábado pasado, que es con relación a la retención y percepción aplicada en el impuesto al valor agregado, porque hay que aclarar que estas dos figuras pueden aplicarse a otro tipo de impuestos, no necesariamente solo al IVA. En nuestro medio, pues ambas figuras, tanto la retención como la percepción, se aplican en el IVA. Pero también recordemos que la retención en su caso también es una figura que se aplica en el impuesto sobre la renta, por ejemplo. Entonces son figuras que los estados o las administraciones tributarias estatales han creado como una forma de poder flexibilizar la recolección del impuesto. Por un lado, en el caso de los que no son contribuyentes, la retención ayuda a poder recaudar ese impuesto generado a través de una transacción que se hace con una persona que no es contribuyente, a través del comprobante de retención que vimos nosotros en la clase pasada, pero también es un mecanismo de control indirecto que utiliza la administración tributaria a través de ciertos contribuyentes que se vuelven fiscalizadores de otros contribuyentes. Es decir, ya vamos a ver más adelante cómo funciona el famoso 1% de retención y percepción que se aplica exclusivamente entre contribuyentes, con la diferencia de que son de grandes contribuyentes hacia pequeños o medianos contribuyentes. En su momento, cuando esta figura se introdujo a la aplicación del impuesto, al impuesto al valor agregado, hubo muchas dudas, hubo mucha satanización, porque el FMLN dijo de que lo que estaban haciendo era incrementando la tasa de impuesto del 13 al 14% de manera disfrazada, pero técnicamente no es así, ¿no? El impuesto no es que se incrementa, la retención y percepción simplemente son valores diferidos, o sea, se cobran antes, pero que luego si usted ha pagado ese valor lo va a recuperar a la hora de declarar, o si usted lo ha cobrado en su momento, pues usted lo va a tener que pagar a través de su declaración. Es decir, que al final todo se cuadra, todo se ajusta y siempre se mantiene el 13% como tasa de impuesto. O sea, la retención de percepción en ningún momento, aunque aparentemente, y cuando veamos los cálculos, aparentemente es un 14%, en el caso de la percepción más que todo, pero no es que al final usted va a terminar pagando 14%, sino que siempre es el 13%, ¿verdad? Lo que se hace es adelantar un poco el pago al momento que se hace la compra o al momento que se hace la venta, pero nada más que eso. Es decir, es un diferido que se hace cobrar antes del tiempo. Al final siempre se paga lo mismo. Ahora, que la tasa de impuesto al valor agregado no vaya a subir en el tiempo, pues no lo sabemos, ¿no? Todo va a depender de las negociaciones que en este momento está haciendo el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que en mi percepción, pues tal como está la situación fiscal del país, es muy probable que la tasa del IVA se incremente al 15%, si no es que al 17%. De lo contrario, así como una empresa privada, al no tener los ingresos suficientes, no puede pagar sus deudas a tiempo, lo mismo le pasa al Estado. Y como la mayor fuente de recursos que el Estado tiene son los impuestos, entonces obviamente esa presión fiscal va a terminar derivando en un aumento de tasas impositivas. Eso es un análisis técnico que muchas veces el gobierno alega de que no va a haber impuestos, que no va a haber mayores incrementos en los impuestos, pero eso no depende en un momento dado solamente de lo que el gobierno diga, sino de la situación real en que el gobierno está. Entonces, al final, el gobierno va a tener que aumentar tasas de impuestos, aunque es una de las medidas más impopulares que existen. Muchos gobiernos han caído a raíz de esas medidas de ajuste fiscal que implican incrementar tasas de impuestos. Pero en nuestro caso va a ser casi necesario hacerlo debido a que la situación, el endeudamiento ha crecido
independientemente que los 30 años de arena y el frente, o sea, eso ya es cuento viejo. Yo no es que estoy en contra del gobierno, pero en realidad ya eso hay que dejarlo a un lado y hay que hablar de la realidad actual. Ya son 2 años y medio del gobierno en el poder. Ya es tiempo de que el gobierno empiece a corregir lo que se tiene que corregir. Sin embargo, la tendencia es a endeudar más, y eso no contribuye a mejorar la situación de las finanzas públicas. Bueno, ya habiendo hecho una pequeña valoración personal, que conste, esto último que hablé, pues es personal, vamos a hablar de 2 conceptos fundamentales que debemos entenderlos en el contexto de la retención y de la percepción. Tanto en la retención como en la percepción hay 2 sujetos, hay 2 protagonistas o 2 personajes importantes, que son los agentes y los sujetos. Ahora, ¿a qué le vamos a llamar agente? Claro, ahí le tenemos que poner el apellido, ¿no? Agente de retención o, en su caso, agente de percepción. Aquí estamos dando la definición de manera muy general, ya sea para agente de percepción o agente de retención. Aprovecho la oportunidad, por ahí les envío un enlace que es una pequeña encuesta sobre la evaluación de la materia. Espero que la llenen lo más pronto posible, la envíen. Creo que en las otras asignaturas también se les ha enviado para que puedan evaluar el proceso del desarrollo de la asignatura, ¿verdad? Eso es importante para la universidad y es importante también para mí, porque eso me va a permitir, en el caso de seguir trabajando con la universidad, pues mejorar algunos procesos. Sé que con esto de la educación virtual tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. El hecho de no interactuar de manera personal ya es una barrera, por más bonito que esté el material que uno prepare, pero no es lo mismo estar en un aula, ¿verdad? Y poder interactuar con ustedes de primera mano, saber cuáles son sus inquietudes. Bajo esta modalidad poco se puede interactuar, aunque yo podría abrir el micrófono y que ustedes pudieran opinar libremente, pero el tiempo también es limitado. En fin, hay una serie de restricciones, más que todo en la educación virtual, que impiden que la fluidez del conocimiento sea mucho más efectiva. Claro, tiene sus ventajas la educación virtual porque los recursos tecnológicos están a la mano, uno puede utilizar una serie de herramientas que probablemente en el aula no las puede usar. Entonces, todo es así en la vida, jóvenes. No hay nada totalmente bueno ni nada totalmente malo. Nunca se casen con esas ideas de que algo es malo, malo y algo es bueno, bueno. En la realidad, en la vida, todo tiene puntos buenos y puntos malos. Todo es así. Nada es totalmente bueno ni nada es totalmente malo. Así que siempre hay una escala de grises que uno debe considerar. Nada es totalmente negro ni totalmente blanco. Es una escala de grises que hay que considerar siempre. Y usted debe ser analítico de la realidad, porque como profesionales de la contaduría, en este caso, ustedes van a ser, y así como en cualquier otra carrera, puede ser administración, puede ser ciencias jurídicas, cualquier otra carrera, el profesional tiene una responsabilidad social, algo que muchas veces no le damos importancia. Que nosotros queremos salir de contador público, de ingenieros, de administradores, porque queremos un buen trabajo, queremos poner una empresa, hacer plata. Y está bien, es genuino ese interés de cualquier persona. Todos tenemos derecho a querer mejorar nuestra situación económica, claro, de la manera correcta. Pero no nos debemos olvidar que cuando nosotros ya salimos con una carrera universitaria, nos volvemos agentes sociales, muchas personas van a estar pendientes de lo que nosotros digamos, porque no es lo mismo que Juan Pérez dijo algo a que lo diga el licenciado Juan Pérez, porque entonces ese licenciado Juan Pérez dice, licenciado, y el licenciado, y mire lo que está diciendo. Entonces debemos cuidar nuestras opiniones, no opinar a la ligera sobre temas que no conocemos, debemos investigar primero antes de dar nuestra opinión. Las personas que responden inmediatamente a lo que les preguntan, a menos que sea algo que ya conocen con una gran facilidad, pero generalmente las personas que conocen esperan antes de responder, no responden a la primera, responden de manera reflexiva y nosotros debemos ser así. Aparte de que también debemos poner a disposición nuestros conocimientos de aquellas personas que no nos puedan pagar el precio. Hay ciertos comerciantes pequeños que no tienen para pagarnos lo que nos pagaría un gran empresario.
pero no solo por eso le vamos a negar el servicio. Claro, nunca lo vamos a regalar, jamás regale su trabajo, nunca. Pero sí tenga ciertas consideraciones con algunos clientes que probablemente no le van a poder pagar lo que usted espera que le paguen o lo que merece usted que le paguen. Bueno, ya habiendo aclarado eso, vamos con qué es un agente. Bueno, el agente se le llama agente a cualquier persona natural o jurídica facultada por la ley para aplicar una retención o percepción a un tercero con la obligación de enterarlo eventualmente al Estado. Entonces, en algún momento, ya sea una persona natural o una persona jurídica, se convierte en agente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el agente? ¿Cuál es la facultad que tiene el agente? Ya sea de retención o de percepción, pues aplicar dicha retención o aplicar dicha percepción a un tercero. Cuando decimos un tercero, es una persona particular. Eso de tercero es una cuestión de que viene de gramática, la primera, la segunda y la tercera persona gramaticales. Entonces los terceros son personas ajenas. En el campo de la gramática, pues el tercero es él, ella o ellos, ¿verdad? O sea, se le llama tercero a cualquier persona que es ajena a nosotros. O sea, es una persona particular, pero nosotros le aplicamos la retención y percepción a esta persona, pero con la obligación de enterarlo eventualmente al Estado. Enterar en términos tributarios significa pagar. Entonces nosotros al final del mes, todas las retenciones o percepciones que hayamos hecho como agentes, debemos pagárselas al Estado haciendo uso del documento llamado declaración. En este caso ahí va a ir una parte o unas casillas, usted lo sabe, donde usted va a colocar estas retenciones o percepciones que haya hecho. Ahora bien, la contraparte de esto es el sujeto. El sujeto es cualquier persona natural o jurídica que por ley debe someterse a una retención o percepción aplicada por un agente. Es decir, el sujeto es aquella persona a la cual le vamos a aplicar la retención o le vamos a aplicar la percepción y que legalmente tiene la obligación de someterse a ese proceso, ¿verdad? Porque la misma ley es la que establece la obligación de someterse. No es que el agente por su cuenta va a decir yo le voy a retener o le voy a percibir porque a mí se me ocurre. No, ¿verdad? Debe haber una regla legal donde establezca primeramente quiénes van a ser los agentes y quiénes van a ser los sujetos. Es lo primero que debe definir la ley. A quiénes se les da característica de agentes y a quiénes se les da característica de sujetos y bajo qué circunstancias esa acción de agente o de sujeto entra en vigor. Es decir, en qué momento o bajo qué circunstancias se puede aplicar y cuándo no, porque usted no va a ser agente todo el tiempo, ¿no? Ni va a ser sujeto todo el tiempo. Tiene que haber ciertos hechos económicos que determinen su obligación de ser agente o su obligación de ser sujeto. Ahora bien, también debemos definir los grandes contribuyentes y los medianos y pequeños contribuyentes. Entonces, ¿quiénes son los grandes contribuyentes? Son contribuyentes seleccionados por la administración tributaria debido a ciertos criterios de tributación y volumen. Quiero aclarar de que no existe una tabla, por decirlo de esta manera, que a partir de qué cantidad de impuestos, a partir de qué cantidad de ventas, o a partir de qué cantidad de activos o otro tipo de criterio económico existente, la administración tributaria decide si usted es gran contribuyente. No hay un criterio definido, sino que es un poquito discrecional. Cuando decimos discrecional significa que es la administración tributaria de acuerdo a los registros que tiene de usted, a su récord que lleva la administración tributaria de lo que usted declara de IVA, de usted declara de renta o si usted es un importador. Ellos le hacen como un análisis de todas las cifras que usted está declarando, las condiciones en las que usted trabaja, bueno, un montón de aspectos que ellos tienen acceso en su base de datos y determinan que usted es gran contribuyente. Claro, se asume que son personas que tributan en cantidades un poquito importantes y que por lo tanto los volúmenes de ventas y de activos y de todo lo demás pues son significativos. Pero, repito, no existe una tablita, de decir a partir de tanto va a ser gran contribuyente, sino que es la administración tributaria la que determina eso y en su momento le notifica, ¿no? Si usted todavía no está incluido,
ellos determinan que usted ya tiene calidad para ser gran contribuyente, le emiten una notificación, le llega la notificación a la empresa y dice, a partir de tal fecha usted se convierte en gran contribuyente y asume todas las responsabilidades que implica. Así funciona. Entonces, los grandes contribuyentes se constituyen como agentes de retención y de percepción, ¿verdad? Ahora, los medianos y pequeños contribuyentes son contribuyentes seleccionados por la administración tributaria debido a ciertos criterios de tributación y volumen, los cuales se constituyen como sujetos de retención y percepción. Entonces, el grande es agente y los medianos y pequeños se convierten en sujetos. Significa que cada vez y bajo los casos previamente establecidos, un gran contribuyente tiene una transacción con un pequeño o un mediano, deberá activarse ya sea la figura de retención o la figura de percepción. Ya vamos a ver en qué casos se aplica retención y en qué casos se aplica percepción. Entonces, eso es lo que, si no logra copiar esto, no se preocupe, yo siempre le voy a enviar el PDF de la presentación para que usted tenga a mano y lo pueda leer nuevamente. Aparte, yo siempre subo videos, es decir, hay toda, que es otra de las ventajas que tenemos con este sistema, porque si usted estuviéramos en el sistema presencial y usted no pudo llegar a la clase, difícilmente yo voy a estar grabando la clase en el aula. Entonces, ahí ya es, usted dependería de lo que un compañero le cuente, ¿no? Mira, fíjate que explicó esto y dijo que esto era más esto, era aquello, y ya no es lo mismo. Esta es otra ventaja de la educación virtual, ¿no? La grabación de clase. Vamos con lo siguiente. Vamos a entrar primero a la retención de impuesto al valor agregado, porque no estamos enfocando la retención en su enfoque general, que puede incluir renta, que eso es otro pisto, ¿no? El 10% más otros porcentajes diferenciados que hay para ciertos contribuyentes. Aquí vamos a aplicar retención específicamente de IVA. Y hay dos tipos de retención, hay que aclarar. La retención del 1%, que es la que se aplica de grandes a pequeños y medianos contribuyentes, ¿no? Ese es el primer caso. Y el otro es el del 13%, que ya lo vimos con el comprobante de retención, que es del 13% y que aplica para cualquier contribuyente hacia cualquier persona que no sea contribuyente. Entonces hay que diferenciar, jóvenes, cuando vamos a hablar de retención del 13% y cuando vamos a hablar de retención del 1%. Entonces, la retención del 1% es de grandes a pequeños y medianos contribuyentes. Veamos. Aquí tenemos este esquemita. Vamos a activar aquí el puntero para que nos facilite ubicarnos. Aquí tenemos los grandes contribuyentes y aquí los medianos y pequeños contribuyentes. El grande contribuyente, la retención se aplica cuando un gran contribuyente le compra a un mediano o a un pequeño. Eso en primer lugar hay que tenerlo claro. Y que la retención la va a aplicar el grande, ¿no? Él es el agente y el mediano y pequeño se convierte en sujeto. Entonces, cada vez que el grande le compre al mediano o pequeño, va a aplicar retención. Por lo tanto, para el gran contribuyente, la retención siempre es un pasivo y para el pequeño mediano, que es sujeto, se convierte en un activo. Lo cual significa que el gran contribuyente al final del mes deberá pagar esa retención y en el caso del mediano o pequeño, pues podrá recuperar esa retención y descontarla de lo que le toque pagar a fin de mes. Es decir, es algo que como un anticipo que el mediano y pequeño han hecho, pero no lo han hecho directamente al Estado, sino lo han hecho a través del gran contribuyente. Ahora, hay cierta regla. Esta regla se modificó cuando se estableció esto, fue por los años 2004-2005, que se hizo una reforma tributaria, porque reforma tributaria sería algo mucho más grande, ¿no? Sino cierto tipo de modificaciones de la ley tributaria, más que todo encaminadas a evitar la evasión fiscal y la elusión fiscal a través de poner medidas un poco más estrictas.
Al principio la retención se aplicaba el 1% independientemente de cuál fuera el valor de la transacción, pero se llegó a la conclusión de que había transacciones muy pequeñas en cuanto a su valor que generaban centavero, o sea, un centavero, un montón de centavitos que al final había una gran complicación para estar manejando tantos centavos. Entonces, para evitar eso, se le agregó una base mínima de $100. La transacción debe de ser de $100 o más para que ya pueda aplicarse la retención en este caso. Si nosotros nos damos cuenta, pues el 1% de 100 es $1. O sea, lo que se hizo fue poner como mínimo de retención $1 y eso se logra con un valor de transacción de $100 como mínimo. Ya 200, 300, 500 mil, 1 millón, pues ya la retención es una cantidad significativa. Entonces, base mínima para aplicar la retención, el $100 y el porcentaje es del 1%. ¿Quién aplica la retención? El gran contribuyente, el cual se le representa un pasivo. ¿Quién debe ser quién es el sujeto? El mediano pequeño, que para él representa un activo. Y obviamente se va a dar cuando se dé una compra. Ojo con todos esos elementos. Vamos ahora a un pequeño ejemplo. Tenemos este ejemplo acá. En el lado izquierdo de la pantalla tenemos cómo se va a aplicar el gran contribuyente, la retención. Y en la parte derecha tenemos cómo lo va a aplicar el mediano y pequeño contribuyente. Veamos el grande. El grande realiza una compra, porque es una compra. En este caso son $20,000. El IVA de $20,000 son 2,600, o sea, el 13% de 20,000, lo cual le va a constituir al gran contribuyente un crédito fiscal. Por eso lo tenemos aquí, un crédito fiscal para él, porque está comprando. Al sumar el valor de compra más el IVA nos da un subtotal, que en este caso son $22,600, que sería el subtotal o lo que se conoce como valor bruto de la compra. O sea, el valor más el IVA. Pero el gran contribuyente no le va a pagar al mediano y al pequeño 22,600. Le va a hacer una retención. O sea, va a dejar de pagarle, porque la retención es dejar de pagarle el 1% del valor neto. Hay que aclarar que la retención se aplica sobre el valor neto de compra y no sobre el valor con todo de IVA. Hay que aclarar, porque si no, se da un efecto cascada ahí, porque tendríamos calculando la retención sobre IVA, IVA sobre IVA, que le llaman, ¿no? Entonces, la retención sería el 1% de 20,000, que nos daría 200 pesos. Entonces, al subtotal, que son 22,600, le restamos los $600 y por lo tanto al pequeño y mediano únicamente le pagaríamos 22,400. Quedarían $200 ahí retenidos, lo cual para el gran contribuyente significa un pasivo, ¿verdad? El gran contribuyente asume un pasivo que ya dijimos que al final del mes lo va a pagar en su declaración. Eso es para el gran contribuyente, retención. Ahora, para el pequeño y mediano, obviamente, si para el grande es una compra, para el pequeño y mediano es una venta. Y prácticamente el cálculo es muy similar. El valor de venta son 20,000, el IVA 2,600, hay un subtotal de 22,600, menos la retención, $200. Quiere decir que el pequeño contribuyente, o en su caso el mediano, recibiría por la venta únicamente 22,400, que equivale a lo que va a pagar el grande, ¿no? Aquí debe haber una equivalencia entre lo que hace el uno y hace el otro. Lo que cambia es el sentido, es decir, para el pequeño y mediano, o mediano y pequeño, esto constituiría los 2,600 de IVA un débito fiscal, porque le está vendiendo. Y la retención que le han hecho $200 es un activo que se va a liquidar cuando se haga la declaración de impuestos a fin de mes, y ahí se va a recuperar esos $200. Claro, no vamos a detallar cómo, porque no tenemos ahorita el material sobre la declaración, y pues hasta ahí no nos da el tiempo para ver una declaración de IVA, que si la materia fuera de derecho tributario, pues con mucho gusto estaremos viendo eso.
Lo que estamos aquí es aclarando ciertos conceptos para que luego no cometamos errores. Entonces, esa es la retención. Veamos la percepción. Perdón. Me voy a adelantar. Bueno, no. Veamos la retención del 13%. Este es diferente a la anterior. Aquí estamos hablando de contribuyente, cualquiera que sea. Ahí no vamos a hablar de pequeños, medianos o grandes. Cualquier contribuyente que sea hacia personas no contribuyentes que en algún momento les hemos comprado algún tipo de mercadería. Yo les explicaba en la clase pasada que esto se da, por ejemplo, con los agricultores, los ganaderos, que generalmente no son personas que tengan, que estén inscritas como contribuyentes, son personas que a duras penas van sobreviviendo con su pequeña iniciativa empresarial que tienen, que a veces es de carácter familiar. Tienen unas sus cuantas vaquitas ahí, tienen sus gallinitas ponedoras, tienen o hacen quesos artesanales, o producen miel u otro tipo de este tipo de productos agroindustriales. Entonces, no están inscritos en el IVA y eso no impide que nosotros no les podamos comprar a ellos, ¿verdad? Es falso decir de que porque una persona no es contribuyente no le podemos comprar nada y que nosotros solo debemos comprarle a contribuyentes. Es mentira. Nosotros le podemos comprar a una persona no contribuyente, pero tomando en cuenta este criterio de la retención. Veamos. Los contribuyentes le compran aquí caña de azúcar, café, leche en estado natural, carne en pie o en canal. En pie es cuando compra usted ganado así, el animal vivo. En canal es cuando ya está muerto, ya está destazado, ¿no? Entonces, para el contribuyente, pues, constituye un pasivo, porque usted le va a retener a otro, pero para la persona a la cual el no contribuyente ya no es un activo, como el caso anterior, sino que ya es un pago definitivo. O sea, eso ya se toma como que es el impuesto pagado por la persona que no es contribuyente. O sea, no es contribuyente, pero aún así está pagando impuesto a través del contribuyente. Es lo que les decía al principio. El Estado utiliza a los mismos contribuyentes para que se encarguen de recolectar el impuesto a nombre del Estado. Y no lo hacen voluntariamente, es por ley, obligatorio. La base debe ser el valor neto de la operación y el porcentaje obviamente es el 13% porque ahí es el impuesto completo el que se le retiene y por lo tanto es el valor que se va a pagar a fin de mes. Otra cosa que la ley es bien clara es que las retenciones deben pagarse en el caso de los agentes. Las retenciones deben pagarse íntegramente, sin cruzarlas con nada, ¿no? Que mire, yo voy a cruzar este remanente de crédito fiscal con las retenciones que he hecho. No se puede. Las retenciones hay que pagarlas de manera independiente de cualquier crédito fiscal que usted pueda tener. Diferente a cuando usted es el sujeto, que ahí sí usted puede cruzar las retenciones o percepciones que le hayan aplicado contra lo que usted le toque pagar. Ahí sí, porque a usted le han aplicado, ¿no? Pero cuando usted es el agente que aplica, todas las retenciones y percepciones hay que pagarlas de manera íntegra. De hecho, hay que hacer un informe mensual de retenciones y percepciones de IVA. Veamos el caso acá con números. Aquí en la izquierda tenemos al contribuyente y a la derecha tenemos al no contribuyente. Entonces, se compran $20,000, son los mismos valores del caso anterior. El IVA son 2,600. Hay un subtotal de 22,600. Pero aquí ya no le vamos a retener 200 pesos, le vamos a retener los 2,600 completos. Y por lo tanto a la persona solamente le vamos a pagar los $20,000 que constituye el valor de compra. El IVA queda retenido. Entonces, para usted como contribuyente, el IVA constituye un crédito fiscal, pero al mismo tiempo constituye un pasivo porque esa retención, al no haberle pagado usted ese dinero a la persona que le vendió el producto, eso usted se lo va a tener que pagar al Estado a nombre de la persona a la cual usted se lo aplicó. Porque en el informe va a ir el nombre de la persona y su número de identificación tributaria que indica que fue la persona a la cual usted le aplicó la retención. Ahora, para el no contribuyente dice
el cálculo es similar. 20.000 más 20.000 más 2.600, 22.600 menos 2.600, 20.000. Pero para el no contribuyente no representa prácticamente ni un activo ni pasivo, no hay crédito fiscal ni débito fiscal, ¿verdad? No existen esas figuras, sino que para él es un pago definitivo del impuesto que le tocaría pagar. Y esto se va a representar en el comprobante de retención. Ahí va a ir toda esa información, tantos quintales de café, tantas libras de queso, lo que sea que le haya. Vamos ahora a la percepción. Volvemos al esquema de grandes contribuyentes contra pequeños y medianos. La percepción es del 1% y que se aplica de grandes a pequeños y medianos. Ahora, veamos las características. Esto se da cuando un gran contribuyente le vende a un mediano y pequeño. O sea, no es al revés, no es por compra, no que por venta. Pero al igual que la retención, la percepción constituye un pasivo para el gran contribuyente y un activo para el mediano y pequeño. Siempre es así, no importa si es retención o percepción. O sea, digo esto para que usted tome como un recurso para acordarse, ¿no? El licenciado dijo de que no importa si es retención o percepción, para el grande siempre es un pasivo y para el mediano y pequeño siempre es un activo, siempre va a ser así. Lo que cambia es que la retención se aplica en las compras y la percepción se aplica en las ventas. Entonces, la base mínima siempre son $100 y el porcentaje aplicable siempre es el 1%. Ahora veamos cómo funciona. Aquí a la izquierda tenemos al grande y aquí a la derecha tenemos el mediano. Veamos el grande. El grande le vende a usted $20.000. Le aplica el IVA de 2.600. Eso nos da un total de 22.600. Eso constituye un débito fiscal para el grande en este caso. Pero le percibe. Y al contrario de la retención, fíjense bien, la percepción se suma. Eso es otro detallito que hay que considerar. La percepción se suma. Entonces los $200 de percepción se suman a los 22.600 y el valor líquido es 22.800, que no debería llamarse valor líquido, más bien ahí debería ser un valor total. Me van a disculpar, pero como uso en la misma plantillita para los dos casos, se me olvidó cambiarle eso, ¿no? Pero dice era un valor total de 22.800. Ahora, el mediano y pequeño contribuyente va a ser, el cálculo es igual. Valor aquí también está cruzado, ¿no? Aquí debe ser compra, aquí debe ser venta. Valor de venta, 20.000. Más bien valor de compra debería ser 20.000. El IVA de 2.600, su total 22.600. Nos perciben 200, pagamos 22.800. Los 2.600 son un crédito fiscal para nosotros como medianos y al mismo tiempo los $200 constituyen un activo para nosotros porque esto lo vamos a desquitar en la declaración que hagamos a fin de mes. Entonces, aquí está la percepción. Ojo con ese detalle que la percepción va a ir sumada y no restada, ¿verdad? La retención se resta y la percepción se suma. Y ahí es donde decía el FMLN que ahí se estaba cobrando más impuestos. No es así. Lo que se está haciendo es pagando anticipadamente, porque obviamente el pequeño contribuyente o el mediano, en algún momento esa mercadería que está comprando la va a vender a otro. Y cuando la venda va a recuperar ese dinero. Es decir, lo que se está haciendo es una especie de anticipo, ¿verdad? Como que el mediano paga un 1% anticipadamente y cuando él vende el producto, ahí va a venir de regreso ese 1% que le han cobrado. Ahora bien, también hay que aclarar que ya dentro de la filosofía de esta figura de la retención y la percepción,
no es tanto un objetivo económico del Estado de la retención y percepción como decir quiero recaudar más dinero, porque si usted observa el 1% viene a ser casi simbólico, ¿no? Es un valor mínimo comparado al impuesto mismo. O sea, es la 13ª parte o la 13ª parte, no, 13ª parte del impuesto cobrado. Lo que se busca en cierta forma es controlar a los pequeños y medianos a través de los grandes, es decir, llevar un registro de las transacciones que los pequeños y medianos hacen con los grandes, como una medida de que ver qué tan correctamente están declarando, ¿verdad? Para que no estén falseando la información, porque el grande se vuelve como un registro que el Estado va a verificar. Por ejemplo, si usted como mediano le perciben, por decir algo, una percepción de $1,000 en total, entonces 1,000 por 100, porque ese es el 1%, entonces usted lo multiplica por 100, son 100,000, quiere decir que usted le vendió a grandes contribuyentes $100,000. O sea, solo se multiplica por 100 la retención o la percepción y ahí ya se saca el monto total que usted ha negociado. Entonces es una forma de controlar a los pequeños y medianos, que más que todos los pequeños que tienden a falsificar la información, a no meter todo, y entonces para llevar un registro de que también estamos declarando. Es una medida de, más que todo, de control fiscal. Bien, vamos a terminar ahí y nos vamos a reconectar para ver el otro temita de hoy, que es el control interno, y ya les voy a enviar la presentación después de que terminemos de los dos temas. Entonces nos desconectamos ahorita y reingresamos de inmediato para ver el otro tema, que es más cortito.